Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, licenciatura en Derecho, materia Control de Convencionalidad, asesora maestra Hilda Solís Castro. El reto 4, ¿te atreves a realizar control de convencionalidad? Mi nombre es Efraín García Rosales, mi matrícula es el 23002146, elaborado el 6 de noviembre del 2025. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El 10 de julio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento, a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que, de acuerdo con la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para ratificación de actas. Primero, procedimiento judicial vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Segundo, procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? Niegas el amparo, confirmado que el trámite debe realizarse por vía judicial. Concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Por lo anterior expuesto, como juez se debe de resolver lo anterior de acuerdo a la norma, donde el presente caso trata de Rosaura Gómez López, que se identifica como Nicolás Gómez López, ya que anteriormente, en un periodo de 6 meses, acudió al registro civil con el fin de solicitar la modificación del acta de nacimiento con la finalidad de que fuera reconocida su identidad sexogenérica como masculino y se aceptara su nombre como Nicolás. En este caso, la autoridad administrativa no admitió respuesta alguna. Al no recibir respuesta en los plazos establecidos legalmente, promueve el presente juicio de amparo indirecto, donde considera, primero, en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce el derecho de petición, donde impone a la autoridad la obligación de dar respuesta a toda solicitud que es formulada por escrito y de manera pacífica y en forma respetuosa. Y en este caso, la omisión del registro civil constituye violación de forma directa a este derecho fundamental de la norma. Segundo, en el artículo 1 constitucional establece que toda autoridad tiene el derecho de promover, respetar y garantizar los derechos humanos que son reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales donde el Estado mexicano es parte, bajo los principios de universalidad, independencia, individualidad y progresividad. Tercero, el artículo 133 constitucional establece que los tratados internacionales ratificados por México forman parte del orden jurídico nacional y deben ser acatados por todas las autoridades de nuestro país, por lo que este juzgador debe ejercer el control de convencionalidad
conforme a los criterios y las normas de nuestra Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuarto, la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 3, 11, 18 y 24, establecen la protección de derecho de reconocimiento de toda personalidad jurídica, la vida privada del nombre y la igualdad ante la ley, donde estos derechos de llegar a ser vulnerados cuando se impide o son obstaculizados en los reconocimientos de las entidades sexogenéricas de una persona. Quinto, en la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana establece que todos los estados parte deben de garantizar todo derecho de las personas a modificar sus documentos oficiales bajo un procedimiento administrativo y que debe ser confidencial y gratuito sin la necesidad de la intervención judicial o requisito alguno. Sexto, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que condicionar el reconocimiento de la identidad de género a un procedimiento judicial vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, como los principios de no discriminación, al imponer cargos procesales diferenciados respecto a otros trámites administrativos. Séptimo, el Código Familiar de mi entidad federativa, al establecer un juicio especial para adecuaciones sexogenéricas, establece distinción injustificada respecto a trámites como cambio de apellidos, lo que constituye una discriminación indirecta al artículo 1 constitucional y a los estándares. Por lo tanto, este juzgador determina que debe de inaplicarse la norma local que impone el trámite judicial por ser contrario a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, resuelvo lo siguiente. Primero, se concede el amparo solicitado por el solicitante Nicolás Gómez López. Segundo, se ordena al Registro Civil que en un plazo razonable dé trámite a la solicitud de modificación del acta de nacimiento, reconociendo su identidad sexogenérica como hombre y asentando como Nicolás Gómez López, conforme a los principios de legalidad, igualdad y respeto a los derechos humanos. Notifíquese y cúmplase. En conclusión, el caso Nicolás Gómez López representa mucho más que una solicitud administrativa, pero es un ejemplo de cómo el control de convencionalidad es convertido en herramienta esencial para poder garantizar los derechos humanos en México, de acuerdo a los tratados internacionales y de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los desacuerdos locales en las entidades federativas, donde establecen trámites de forma judicial para poder dar reconocimiento de la identidad sexogenérica, donde la autoridad, en este caso el juez, debe de inaplicar las normas internas que son contrarias a tratados internacionales y contravienen incluso a nuestra Constitución. Así lo establece la Comisión Americana de los Derechos Humanos. En mi respecto, debe analizarse todos estos aspectos de limitaciones en las entidades federativas y deben llevarse a las legislaciones para su renovación, para que sean paridad de los tratados internacionales y de nuestra propia Constitución, ya que el derecho humano, su visión es de protección a la persona por el solo hecho de serlo, y respetando su dignidad, donde los jueces deben interpretar la ley de acuerdo a los estándares de protección de los derechos fundamentales humanos, donde el derecho debe ser al servicio de las personas y las instituciones de respetar las normas. Gracias a todos, un saludo.